Señoras y señores, abrimos la mesa de En Perspectiva en este jueves 14 de julio del año 2016. Lo hacemos con saludos, el primero de ellos para Carlos Ramela, que vuelve ya mejor, ¿no? Sí, recuperado totalmente, por suerte. Bueno, un gusto. Buen día. Fernando Butazzoni. Buen día. Esteban Valenti. Buen día. Y Antonio Mercader. Buenos días para todos. Un día... A ver, ¿qué pasa? ¿Un día vas a decir qué? Claro, yo digo siempre buenos días para todos. Sí. Pero un día que cuando esté mal con alguien voy a decir buenos días para todos, menos para Emiliano, por ejemplo. Todos sabemos para quién no es buen día. No sé, desde hace 13 años. Lo dejo en suspenso. El PIT-CNT convocó para hoy un paro general de 24 horas en defensa de los puestos de trabajo y la inversión pública, por la modificación de las pautas de negociación colectiva priorizando los salarios más sumergidos, el rechazo al ajuste fiscal propuesto por el gobierno, el rechazo a los recortes y postergación de gastos en la rendición de cuentas y por una seguridad social sin AFAPs. La central sindical espera que el acatamiento de la medida sea alto, ya que adhieren todos los gremios, por ejemplo, en la educación, el transporte, el sindicato médico y los bancos. Otro dato de este cuadro: dos sectores del Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido por la Victoria del Pueblo, resolvieron apoyar la movilización, lo que disparó reproches de dirigentes del Frente Liber Sereñi, entre ellos José Carlos Maía, que dijo: no se puede estar en la misa y en la procesión al mismo tiempo. Esteban, creo que ibas a empezar tú. No, es natural. Si hay paro general, empieza un viejo dirigente sindical. Entonces... es natural. A mí, desde el punto de vista del paro general, se puede analizar de 3 puntos de vista. Yo en esta primera etapa lo voy a analizar de lo que pueda y después los otros. Uno, el contenido. Un paro general se juzga por el contenido. Otro desde el punto de vista metodológico. Y otro desde el punto de vista político, porque este paro tiene un alto contenido político. Todo lo tiene, pero este más. Entonces, desde el punto de vista de la plataforma, en realidad esta es la segunda etapa de un plan de movilización que casi ininterrumpidamente se viene aplicando desde que asumió este gobierno y que ha hecho la mayor movilización sindical, la más intensa desde que hemos vuelto a la democracia. Es el segundo paro general en este gobierno Vázquez, ¿no? Sí, pero el año pasado hubo, y antes de este hubo medio paro sindical. Mi pregunta es de ahora para adelante qué más viene, ¿no? Porque la falta de imaginación hace pensar que si ahora hiciste un paro de 24 horas, después ¿qué va a hacer? 48 y continental, ¿no? Es decir, no hay muchas alternativas. Y por otro lado, desde el punto de vista de la plataforma, a pesar de que se mejoró la estructura de impositiva, a pesar de que se llegó a un acuerdo de diferente tipo, a mí esa plataforma donde metes todo adentro, ¿no? Y no te preocupa, total, a ver, el que tenga más que ponga más, hace que en realidad se desdibuje el contenido del paro, porque el paro es por salarios. Los salarios todavía no perdieron capacidad adquisitiva. Lo hacen por si va a perder y anunciando que va a perder, a pesar de que el gobierno dijo que si va a perder se van a hacer los correctivos. Y además, a pesar de algo que nadie dice, y es que hay muchos grupos que negociaron, entre los trabajadores y la patronal llegaron a un acuerdo sobre la base de superar la pauta, con una sola diferencia. Mientras las patronales quieran sacar de su bolsillo, de su tasa de ganancia, bueno, es un problema de ellos. Ahora, no, acá el problema es que llega un momento que empieza a ser un factor inflacionario muy importante, y eso es lo que hay que evitar. Carlos. Bueno, yo creo que el análisis que empieza Esteban parte de ver cuál es la plataforma de este paro. Y este paro, como otros, tiene una plataforma enorme, como si fuera una proclama de gobierno, porque hace mucho tiempo que el PIT-CNT ya opina sobre todo y cada uno de los problemas del país en todo momento y en toda oportunidad. Y yo creo que el error de ese análisis parte por no entender que el movimiento sindical hace muchos años, muchísimos, quizás desde el retorno de la democracia, y en buena medida por culpa del Frente Amplio, es un factor o es un actor político, ya no es más un actor sindical. El Frente Amplio, el PIT-CNT, dejó de ser una entidad profesional de clase que defiende a sus trabajadores y demás. El Frente Amplio es un jugador político en el tablero, lo ha sido siempre. Y por eso siempre ha hecho paros de este tipo en circunstancias como estas o mucho peores, siempre ha reclamado más, siempre ha visto las cosas desde una óptica
individual o propia, sin considerar el país en su conjunto. Y el Frente Amplio eso lo toleró y lo aceptó siempre, porque era parte de una lógica que le servía. Mientras los paros fueran contra los gobiernos blancos o colorados, bienvenido sea. Nunca hubo, como en esta oportunidad, alguien como Valente dijera, señores, hoy hay un gobierno en disputa. Pero en aquellas oportunidades había un gobierno en disputa. Y el PIT-CNT estaba jugando su partido. O sea que esa esencia política del PIT-CNT, que hoy la vemos descarnadamente porque se hace evidente, porque quiebra el Frente Amplio y genera disputas en el Frente Amplio, es una realidad desde hace décadas. Y es una realidad que hemos visto de un movimiento sindical que ha perdido el foco y que actúa por intereses políticos mucho más que sindicales. Otra cosa llamativa que voy a dejar para el otro bloque es la forma de actuar del movimiento sindical. De espaldas a la ciudadanía, de espalda al pueblo, haciendo conflictos perjudicando a los más débiles. El tema del supergas ha sido el récord de los récords. Por quinta o sexta vez en pleno invierno, conflicto con el supergas. La plataforma que incluía que los cargos fueran hereditarios, y que al llegar al trabajo le dieran 3 corazones y un café con leche. Y por eso, y por algún punto más, estuvieron de rehenes a todos los que usan supergas, que no somos ninguno de los que estamos acá. Son las clases más necesitadas y más pobres en pleno invierno. Entonces, no me digan que el movimiento sindical piensa en los más débiles. El movimiento sindical piensa en su estrategia perversa de ver cómo consigue objetivos para que sus dirigentes los puedan mostrar como trofeos y de esa manera, de alguna manera, alfombren su camino a la política, que es lo que terminan haciendo todos ellos. Mercader aclara que él usa supergas. Así es. Vive en el interior. Bueno, obviamente no comparto para nada prácticamente todos los argumentos planteados por Carlos, pero me llevaría mucho tiempo desmontarlos prolijamente uno por uno. Sí voy a señalar que me parece que este paro general se enmarca en una política del movimiento sindical que yo ya lo he advertido en reiteradas ocasiones, se está alejando con toda claridad de sus objetivos estratégicos incluso. No, entonces en algo coincidimos, un poquitito. Y está perdiendo... porque yo quiero decir una cosa. Hay un error profundo al pensar que el movimiento sindical no es político, o que las gremiales empresariales no tienen contenidos políticos, o que los retirados militares no tienen contenidos políticos en sus declaraciones, etcétera. Todo es político. Y todo incide en la política, porque la política es, y está bien que sea, un gigantesco río, un gran caudal que arrastra la vida de todas las personas en su dinámica cotidiana. La diferencia que yo creo es que el PIT-CNT debería tener entre sus grandes definiciones, digamos, un concepto claro acerca de cuáles son las medidas que puede y debe exigir para mejorar el nivel de sus afiliados y de los trabajadores en general. Cuando uno lee la plataforma de este paro general, se da cuenta de que la manta es mucho más chica que la cama. Es decir, si uno se tapa los pies, se destapa la cabeza. Y si se tapa uno, se destapa el otro. Me llama la atención, por ejemplo, que en esta plataforma no aparezca el comercio exterior, no aparezca la defensa del Mercosur, no aparezca otros elementos, la lucha contra el Tratado del Pacífico, cuando hay en el gobierno actitudes muy claras en ese sentido. Entonces yo creo... ¿Por qué decís eso? ¿Es Porque irónico? sería lo normal. Es irónico. Es irónico, sí, ¿no? Es irónico, exactamente, me llama la atención. ¿Por qué? Bueno, porque justamente, como decía Esteban, vamos a poner... ¿Por qué no le dan la presidencia a Venezuela? Caramelos, chocolatines... La defensa del fondo. ¿Está el fondo esta vez vuelta? Entonces yo lo que creo pero eso no es algo clásico en las plataformas de paro generales. Muy bien. Porque sea clásico... Yo recuerdo siempre una respuesta que me dio el doctor Enrique Tarío hace ya muchos años, cuando le hice una pregunta, digo, bueno, pero eso no es habitual en la política uruguaya. Y sí, bueno, hasta ahora era habitual, pero ahora va a dejar de ser habitual. Entonces yo creo que es válido y es lícito decir, señores, hay que pensar en una nueva etapa. El movimiento sindical cada vez
huele más a naftalina, como huelen cada vez más a naftalina las consignas, los discursos y las plataformas. Yo voy a plantear un abordaje distinto, por otro camino, y es... Vas a apoyar el paro. No, voy a preguntarle públicamente a los oyentes del sector privado que hacen paro, ¿por qué hacen paro? ¿Por qué el sector privado de este país hace paro hoy? Porque la verdad que los que están haciendo paro hoy del sector privado están jugando en su contra. Están haciendo paro contra sí mismos, porque si leen la plataforma se dan cuenta que este es un paro general para los públicos, este es un paro general para engordar el Estado, para pagar mejores salarios a los públicos, para darle a ciertos sectores más recursos que no estaban previstos, así para no postergar la rendición de cuentas y darle más sectores. Sabemos además que la mayoría de esos recursos van para salarios, es decir, algo para consolidar el Estado y colaborar con los funcionarios públicos que son siempre los beneficiarios. Curioso, ¿no? Bueno, uno de los puntos... No, varios puntos. Uno de los puntos es la defensa del mantenimiento del valor del salario en las negociaciones colectivas del sector privado. Del sector privado, pero eso en las negociaciones colectivas se defiende cada uno por su lado. En cambio, cuando estamos hablando en defensa de las pautas salariales del sector público, sabemos lo que quiere decir, los 300.000 empleados públicos. Cuando decimos que se mantenga la inversión pública, estamos hablando de los 300.000 empleados públicos. Cuando decimos que rechazamos los recortes y la postergación en la rendición de cuentas, estamos hablando de los empleados públicos, digamos la verdad, porque la gran parte de los recursos va para salarios. Estamos defendiendo salarios. ¿Y cuántos son los empleados públicos? 300.000. Esta cifra récord monstruosa que nos ha legado el Frente Amplio después de 10 años. No, el Frente Amplio y muchas intendencias no Frente Amplio. Sí, pero de los 60.000 nuevos, 45.000 son del Frente. Sí, de esos 45.000, 35.000 fueron regularizaciones de las viejas comisiones de apoyo. No es así. No es así. Bueno, porque está Huicheque, ojo, Bueno, pero, perdón, yo vuelvo a reflexionar sobre los privados que están haciendo. Los privados, digo, acá la fuerza de trabajo en el país son 2 millones de trabajadores. Tenemos 2 millones de trabajadores. 2 millones de trabajadores contra 300.000 públicos. Pero estamos haciendo, los 2 millones de trabajadores hacen paro en algo que va a beneficiar básicamente a los públicos. Con algunas características, además, que son del reino del absurdo, del reino del revés. Quinto, la plataforma tiene 5 puntos. El quinto punto es por una seguridad social sin AFAPs. Hay 1,5 millones de trabajadores en las AFAP. Es decir, los privados que están parando hoy y que están en las AFAP están parando contra sí mismos. Es increíble. Digo, el PIT-CNT arrastra el paro a gente que hoy, al no trabajar, está contribuyendo a cortarse las piernas. Entonces, digo, 2 millones de trabajadores, de los cuales están sindicalizados solamente la quinta parte. No llegan al 20% de los sindicalizados en este país. O sea, que responden a un sindicato solamente la quinta parte. Con una proporción de empleados públicos que es del 16% sobre el total de los trabajadores, solamente comparable a la de Venezuela. El único país que nos gana en América Latina es Venezuela, que tiene el 17%. Somos el segundo país de América con más empleados públicos. Debería darnos vergüenza. Pero repito, reflexionen los privados hoy. Están parando en favor de los públicos. Están parando contra sí mismos. Están parando contra las AFAP. ¿Saben por qué? ¿Te quedaste sin palabras? No, creí que iba a venir la tanda, porque de algo tenemos que vivir. Entonces... ¿Tú estás de más comisión? No, desgraciadamente no. Pero quiero decir lo siguiente. No porque no hago propaganda de diamantes. Diamante. Bueno, entonces, ¿por qué se puede poner? Dijo que era carnero, ahora sacarlo de diamante. Pero ¿estás en una jornada suicida? No, yo ya me lo tomo en broma. Ayer me trataron de señor porque opinaba que era incorrecto que el Partido Comunista y el PVP, que están adentro del gobierno, se pongan a apoyar un paro, porque con ese criterio, y después, peor todavía, defiendan que apoyan el paro porque ellos defienden a la clase obrera, como si el resto del Frente Amplio no sé para qué estuviéramos para joder a la clase obrera. Eso ya no soporta el menor análisis. Pero Esteban, hasta eso es una antiguaya. Sí, ¿A qué es la clase obrera? Sí, pregunto yo. La clase obrera, ¿qué es la clase obrera? Industrial. Pero una pregunta, es un poco más que los 60.000 votos que sacaron entre el PVP y el Partido Comunista. No solo el Partido Comunista y el PVP. Yo anoche vi
a la bancada del Frente Amplio. Bancada no. Bueno, un grupo de señores que suerte de vos, porque yo no conocía a ninguno, no conozco a ninguno. La bancada, sí, ahí está, un grupo de desconocidos con una señorita que leía y 6 personas que la rodeaban, bastante jóvenes todos, alrededor de una mesa y decían, la bancada del Frente Amplio se pronunció en total acuerdo con la justicia de los reivindicados del paro general de mañana y del PIT-CNT. Bueno. Decían ser la eso ya es el absurdo, o sea, que no más es absoluto. No después de haberse puesto de acuerdo en el gobierno. Ahí está, no es el Partido Comunista ni el PVP. Pero es la bancada del Frente Amplio que apoya el paro de hoy. Perdón, yo quiero aclarar una cosa. Esa imagen televisiva a la que refiere Antonio tiene que ver con la lectura de un documento que hizo la diputada Orquídea Minetti en relación a la reunión que habían tenido previamente con el subsecretario de Economía del equipo económico, Pablo Ferretti, con respecto a la rendición de cuentas. No tenía nada que ver con el paro de ayer. Pero salió como la bancada del Frente Amplio. Sí, pero salió apoyando. Estamos hablando de otro tema. El paro general. El hombre no llegó a la luna. Hablando de la justicia. No vuelvas a la técnica de la rana. Bueno, ordenemos. No vuelvas. No, a ti no te gusta que yo... Aclaro. Que yo desnude tus falacias. Yo cada tanto cuento el cuento. Entonces, quiero terminar con esto. A mí me parece que además todos pueden pedir cualquier cosa porque en general saben que el gobierno va a pensar en términos generales. Porque así como yo digo que yo estoy totalmente de acuerdo con la independencia de clase, me parece que es una conquista de este país, yo fui partidario de regímenes donde los sindicatos eran un adorno, como en el socialismo real, y estoy en contra de eso, absolutamente. Por lo tanto, si el PIT-CNT tiene independencia, me parece bien. Ahora, también con la misma fuerza estoy de acuerdo con la independencia del gobierno. El gobierno no es un gobierno de los sindicatos. El gobierno no es un gobierno que toma la plataforma de los sindicatos y la transforma en suya. Es decir, y no es que no lo hace por razones simplemente circunstanciales, es un problema de fondo. Si el gobierno hubiera tomado en estos 15 años la plataforma del Instituto Costa Duarte, en el Uruguay hoy estaríamos como en Venezuela o como en Argentina, y lo único que yo me acuerdo que desgraciadamente no va a pasar para el movimiento sindical y para toda la izquierda uruguaya, pero qué bien nos vendría un añito de un buen gobierno de derecha como el de Macri para darnos cuenta cómo están jugando con fuego. Lo que estamos jugando es que en lugar de un añito sean varios 5 añitos. A mí me viene a la memoria aquello de cría cuervos y te comerán los ojos, ¿no? Porque tú decís, Esteban, no, que quede claro que el Frente Amplio no lleva las plataformas políticas del PIT-CNT, en fin y demás. No es así. Las llevó claramente y se sumaron y actuaron en consenso y actuaron coordinadamente. Lo que pasa es que tuvieron la suerte de que llegó Vázquez al primer gobierno hasta ahora, hubo una situación de bonanza, de economía en avance, y por lo tanto era muy fácil dar todo sin decir nunca que no. Y dieron todo y dieron más que todo, y por eso estamos hoy donde estamos también en buena medida, porque nadie niega las mejoras que merecen los trabajadores, pero hubo excesos, hay excesos permanentes, y esos excesos el PIT-CNT se acostumbró, y hoy no los quiere perder aun cuando el país no los pueda pagar. Y ahí surge entonces dramáticamente por primera vez la pelea con el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio es gobierno y el Frente Amplio tiene que decir hasta acá. Y el PIT-CNT no acepta que le digan hasta acá. Bueno. Como no lo aceptó nunca y como ustedes siempre se lo dejaron hacer. Yo no quiero generalizar. Hay sindicalistas más lúcidos y más claros y sobre todo, yo diría, hasta más solidarios y patriotas que otros. Richard Ritt hace muy pocos días dio un reportaje y dio conceptos muy claros sobre cómo debe pensar un sindicalista en un país y cómo debe actuar frente a determinadas circunstancias y donde hay que preservar y luchar por algunas cosas y por no otras. Pero no soñemos, lo del PIT-CNT no es la defensa del salario, nada, es un posicionamiento político. Mercader leyó hace un rato la plataforma, es poco menos que la proclama de un sector político. Acá el salario es un elemento más, ya saben lo que es esto. Esto es una puesta en escena política de un grupo que ha sido político de hace muchas décadas y que el Frente Amplio toleró y aceptó que fuera un arma política, mientras coincidieron, mientras no tuvieron diferencias. ¿Cuándo surgieron las diferencias? Cuando se acabó la bonanza y hubo que poner algún límite. Ahí que hubiese pensado uno, que los dirigentes sindicales iban a tener un mínimo
de razonabilidad y coherencia para darse cuenta que no siempre todo es a favor, no todo es más. En algún momento tenés que limitar o tenés que aceptar determinados condicionamientos. Pero como la soberbia es muy grande y como de alguna manera han alimentado un monstruo que no pueden controlar, siguen pidiendo. Y quieren el Fondes, y quieren el otro, y quieren el otro, y quieren el otro, y quieren el otro. Yo creo que de alguna manera está claro, acá el movimiento sindical, como bien dijo Fernando, tiene un posicionamiento arcaico, no tiene claros objetivos, está fuera de un rol profesional y de clase y juega un partido político. Por lo tanto, creo que coincidimos plenamente con Fernando en prácticamente todo lo que dijimos. Es un veneno. No, yo quiero subrayar que me parece muy importante. Me parece muy importante. Hay mucho cuchicheo detrás de las intervenciones que se escuchan en el micrófono. Digo que me parece muy importante subrayar que es necesario que se proceda, una vez más lo digo, a una reflexión colectiva en la cual necesariamente debe participar el movimiento sindical para analizar cuáles son las situaciones en las que está el país hoy y en las que puede estar en el futuro. Entonces, yo creo que un paro general, el anuncio de una movilización de una conflictividad gigantesca, los paros oportunistas y los conflictos oportunistas reiterados en distintos ámbitos, tanto públicos como privados, con la complacencia de la directiva del PIT-CNT, de la mesa representativa por lo menos, han llevado a que el movimiento sindical pierda pie, pierda prestigio y se encuentre en una situación, yo diría que compleja. No solamente enfrentado al gobierno, sino enfrentado también a buena parte de la sociedad. Hoy se va a ver. Hoy de algún modo se va a ver. No, si yo creo que no. Yo creo que no, porque creo que esas evaluaciones del paro, de los paros, siempre están teñidas de circunstancias que escapan a cualquier tipo de evaluación. Por ejemplo, la capacidad de movilización de la gente para concurrir a sus lugares de trabajo, los lugares que cierran porque son oficinas públicas y se cierran simplemente con llave y no entra nadie, no es que esté nadie. Pero entonces, un paro general, en general, no hay forma de evaluarlo. Y no. Pero está demostrado, el año pasado, cuando el paro general de abril del año pasado, agosto del año pasado, el primer paro general que se hizo contra Tabaré Vázquez, hubo una encuesta, no recuerdo si de Cifra o de Factum, que preguntaba por qué no había trabajado ese día, por qué había adherido a la huelga. Creo que no pasaba de un 17-18% de gente que había dicho adherí por convicción. El resto hubiera querido ir pero no tenía medios. O fui a trabajar y estaba en contra. Estaba cerrado. Además, en el Uruguay es una cosa. Elaborar un paro general quiere decir que elaborar un paro general en el Uruguay es muy mal visto. Entonces, también hay una especie de costumbre, que no es mala, ¿no? Pero es una cosa. No, es muy malo. No, yo quiero terminar diciendo lo siguiente, que no termina más este tema. Bueno. No, dale. No, que todavía Mercader pidiendo la palabra. Lo que yo quería decir es que si bien el paro general es una herramienta que a mí me parece útil, hay cosas que no se entienden. Por ejemplo, uno de los elementos más importantes de reclamo, que tiene que ver con la pérdida de fuentes de trabajo en algunos sectores, como el de la construcción, lo cual llevó a que un destacadísimo dirigente sindical que había sido electo diputado renunciara a su banca para volver a la trinchera sindical para desde ahí luchar. Óscar Andrade. Cosa que me parece un atraso en la historia del Partido Comunista. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se puede mejorar el perfil y lograr mayores inversiones para lograr mayores puestos de trabajo en la construcción? De acuerdo a la plataforma es que el Estado invierta, no sé dónde va a sacar la plata, invierta en obras de infraestructura que permitan continuar, con el nivel de ocupación que se tenía en los Sí, la acción sindical en la construcción ha sido maravillosa, tan maravillosa que el metro cuadrado de construcción del Uruguay es de los más caros de la región. Entonces, con lo cual se construye cada vez menos, la gente, el desempleo cunde en la zona, cada vez más derechos, cada vez mejores cosas para los empleados, pero no consiguen trabajo. No consigue trabajo porque no quiere. Pero quiero decir un par de cositas nada más para cerrar. Una, volver a repetir que el paro general de hoy, señores y señores, para los privados es increíble.
es una adhesión, están trabajando para los públicos, porque la plataforma es para favorecer a un Estado gordo, a un Estado que cría a sus empleados públicos. O sea que los privados que paran hoy están trabajando para los públicos, no para ellos. Al revés, están trabajando contra ellos por cuando haya que financiar. Si esta plataforma se cumple y haya que financiarla, ¿de dónde va a salir el dinero? De los bolsillos del sector privado, más IRPF, más IAS, más impuestos, etcétera. Eso por un lado. Y por otro, quiero concordar con mis co-contertulios, el señor Valenti y el señor Ramela. Con Valenti cuando dijo que tuvo una palabra de elogio para los... de crítica para los regímenes sin sindicato. Dijo, no, yo que en alguna época adhería a los regímenes donde no había sindicatos. Bueno, ¿cuáles son esos regímenes que no tienen sindicatos? Los comunistas. Y me llama la atención, lo quiero decir especialmente porque vi una foto del señor Pereira, el señor Abdala y otros dirigentes del PIT-CNT anunciando el paro, donde atrás estaba la imagen de ¿quién? De Fidel Castro. El tiranosaurio, el jefe de la monarquía castrista. Donde no hay paros. Donde jamás hubo un paro. Entonces digo, que el PIT-CNT salga a anunciar el paro con la foto de Fidel atrás. Yo viaje, José diría. Y la otra cosa, también quiero estar de acuerdo con lo que decía Ramela, justamente por esto, cuando decía que es toda una puesta en escena política, la escena política es esa, los dirigentes del PIT-CNT con la foto de Fidel atrás. Creo que esa es la más típica representación de lo que es el PIT-CNT hoy. Un instrumento político de unas ideas que están perimidas del año 60. Eso le da fuerza al PIT-CNT, este tipo de declaraciones. No creo que le dé fuerza. 9:37.